amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Amigos, estamos en esta semana, un poco, bueno, el 27 de junio se van a cumplir 40 años del golpe de Estado, aunque hay obviamente otras versiones. Mañana vamos a conversar con Sergio Israel, que es coautor junto a Yuri Gramajo del golpe de febrero, el golpe invisible, le dicen ellos en el libro, porque es un golpe previo al 27 de junio, donde se desencadenó todo. Y hoy vamos a recibir al periodista Álvaro Alfonso. ¿Cómo andás, Álvaro? ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a los oyentes. Álvaro Alfonso, él es periodista, es escritor, bueno, tiene más de 2 décadas de trayectoria. Tiene muchos libros, no te voy a leer todos los libros, porque tenés muchos libros, ¿no? 13. Y has pasado por muchos diarios y medios de prensa también, ¿no, sí. Álvaro? Y sos alcalde, eso sí lo estamos diciendo ¿no? Sí, alcalde del municipio de Aguas Corrientes. De Aguas Corrientes, ¿no? ¿Vivís ahí desde toda la vida, no? Soy oriundo de ahí, me vine para Montevideo, pero toda mi familia está allí, así que nunca perdí el vínculo. Y bueno, y por ejemplo en OCE, hoy está la 5ª generación de los Alfonsos. Mi bisabuelo empezó en el 1900 o mucho antes, en aquella época con los ingleses. Y bueno, y después siguió toda la tradición. Perdóname, ¿qué población tiene Aguas Corrientes, para tener una idea? Bueno, el censo dice una cosa, pero nosotros vemos otra. Sí. Creemos que son 80 kilómetros cuadrados el municipio de Aguas Corrientes, y creemos que hoy pasamos los 3.000 habitantes en todo el municipio. Y habla de 1020, el censo habla algo de 1020 en la villa. Y hoy nosotros tenemos 1.800. Porque además en muchos casos hay una población flotante, porque claro, o se terceriza muchas cosas, y hay empresas que están trabajando más allá que los empleados puedan vivir en zonas cercanas, pero también en algunos casos hay, por ejemplo en Aguas Corrientes no hay casa para alquilar. Ese es un problema. Mirá, encontrar. Sí, en algún caso queda alguna, o porque se mueve, o porque se van a otro lugar, porque una persona ya avanzada en edad, pero Álvaro, es complicado. Obviamente te invitamos para hablar cuando los civiles también juegan, que es un libro que publicaste ahora en Planeta, y vamos a hablar porque de última querés, intenta abordar el libro, una faceta no demasiado visitada en la dictadura militar, en ese periodo que se inauguró en el año 73, pero antes de empezar la entrevista te voy a preguntar, ¿cómo fue la experiencia de ser alcalde? Y si pensás que eso tiene algún efecto en las poblaciones, porque estoy pensando, yo conozco poblaciones, yo soy de Río Negro, no conozco poblaciones chicas también, de 2.000, de 3.000 habitantes, y en algunos casos se ve un efecto y en otros no se ve tanto efecto. Bueno, te diría que es la herramienta más magnífica que se ha dado en la historia de la República para las poblaciones pequeñas. Creo que no deben existir los municipios en las capitales departamentales. Por ejemplo, Montevideo, bueno, hay en Canelones, pero en las capitales departamentales no. Pero para las poblaciones pequeñas es fantástico, porque hoy se han logrado cosas que si no fuera por la ley de centralización no existirían. Por ejemplo, en Aguas Corrientes hay un gimnasio con aparatos que se construyó en 6 meses con fondo del municipio y lo hizo la gente. Y allí hoy entrenan los chicos de la escuela de canotaje, que cuando nosotros llegamos no existía el gimnasio, solo tenían el entrenamiento en el río. Cuando empezaron a trabajar en el gimnasio, bueno, en octubre del año pasado, fueron 3 de la escuela de canotaje de Aguas Corrientes en la selección uruguaya que participó en el Sudamericano de Argentina y ganaron una medalla de oro, una de plata y 3 de bronce. Y el Sudamericano que se realizó ahora en abril en Chile, fueron 6, además del técnico, que es de la Escuela de Canotaje de Aguas Corrientes, ahora es el técnico de la selección uruguaya. Fueron 6 de Aguas Corrientes. Fue la primera vez que Uruguay ganó 41 medallas en un Sudamericano, y 18 de esas 41 la ganaron los chicos de Aguas Corrientes. Es decir, que ha tenido un efecto muy importante, y además, yo siempre digo esto: si hay una buena base familiar, que en Aguas Corrientes, por ser una población pequeña, todavía lo tiene, una buena base escolar, que también en algunos casos se da, y en Aguas Corrientes, por suerte, también. Y el deporte, la droga no tiene por dónde entrar. Sin duda, sí. Aparte del tema de como espacio de recreación, de ocupación, de ocio y de un montón de cosas,
Alguien me decía que si los políticos acá fueran más a la piscina, probablemente todo habría más piscinas en Uruguay, pero no está presente en ningún programa de los, los partidos políticos. En realidad yo tengo un proyecto, incluso alguna vez lo conversé cuando el doctor Vázquez era candidato del Frente era en el 2004. De crear, porque se habla de que el gobierno va a crear un centro de alto rendimiento en Uruguay, pero no tiene sentido, porque Uruguay no tiene deportistas de élite, no va a venir el jamaiquino a entrenar acá. No, pero aparte no solamente por conseguir medallas, ¿no? Si vos una piscina que está cerrada todo el año. Mi idea es un poco más amplia, es crear 36 centros deportivos en todo el país, 18 en Montevideo y uno en cada capital departamental, y allí que las intendencias jueguen un rol importante, porque de la misma forma que nosotros vamos a la Rambla a correr y vemos que en Truville están los chiquilines jugando al básquetbol, tiene el mismo derecho, tiene el chiquilín de Caraguatá o de La Puente o de cualquier lugar. Ahí está. Y bueno, y cuando entre allí, le va a gustar el fútbol, el básquetbol, el voleibol, las bochas, no sé, cualquier deporte, que pueda practicar todos los deportes. Y eso creo que es fundamental. Incluso hoy, cuando todo el mundo dice del tema de la educación, yo creo que la única forma de que un chiquilín de entre 12 y 16 años que abandonó el estudio o que abandonó el liceo, la única forma que puede volver a estudiar es que primero meterlo en un centro deportivo y a los 6 meses, 8 meses, cuando le empieza a cambiar la mentalidad, porque seguro que le va a gustar algo para hacer. Y no sabemos que tenemos de repente grandes talentos perdidos y que nunca lo vamos a poder descubrir si no lo llevamos allí. Y después que le cambie la mentalidad a través del deporte, poder decirle, bueno, viste que está bueno el sacrificio, la cosa? Bueno, ¿por qué no volvés a estudiar? Porque si uno va hoy directamente a decirle, volví a estudiar, te va a decir que no. Claro. Sí. Y yo creo que la única forma es el deporte. Cuando se hace tanto hincapié en que educación, más plata para la educación, yo apuntaría mucho al deporte, porque es una cosa que al chiquilín le va a generar otra cosa. Y hay muchos que dicen, a mí no me gusta estudiar, pero después yo creo que le va a gustar cuando le cambiamos la mentalidad. Hay una cuestión de cambio de mentalidad en el sentido de buscar las cosas a mediano y largo plazo, ¿no? Que es el problema del, digamos, cierto cortoplacismo que tenemos todos. En algún momento lo llevaremos a algún lado, claro, esta idea, pero me parece que no. Y ahí sale, hasta hicimos los costos, cuesta $1 millón cada uno. Construir eso, y bueno, y después... No es muy caro, y uno los mete la mitad del día y aparte digo, no voy a generalizar del interior, pero si vos sos más o menos del interior, hay lugares que tener una piscina cerrada cambia todo el panorama del invierno de toda la gente, ¿no? Y si no está cerrada, cambia también ese panorama, digamos. Claro. Y si no tenés piscina, también, digamos. Pongo un ejemplo así, claro. Sí, por ejemplo, hay un buen ejemplo en Rivera. Donde incluso fui un domingo y el director de la piscina estaba limpiando la piscina, una piscina cerrada. Bueno, eso tiene un valor muy importante. Estaba el director de la piscina limpiándola, no estaba... Y un domingo estaba. Creo que eso tiene mucho valor y me parece que a eso hay que apuntar. Claro, son espacios, digo, los que planteas vos, de encuentro y de interrelación para, digamos, de alguna forma crecer, y aparte para salir un poco de todo ese discurso, digamos, que parece de deterioro general que a veces hay en los medios de comunicación, sobre todo. Pero bueno, Álvaro Alfonso, te invitamos para hablar de Cuando los civiles también juegan, porque es un libro que se plantea como que va a tratar de abordar una zona que en general no se ha abordado. No se habla de dictadura militar. Justo leí en otro libro hace 2 días de por qué había alguien que decía que no había que decirle cívico-militar, ¿no? Un historiador planteaba que no cívico-militar porque podía ser rebajar el papel que tuvieron los militares en eso. En fin, la pregunta es, ¿por qué planteaste este libro? Yo creo que no rebaja la actuación de los militares, que fueron los que dieron el golpe. Eso no los exime de esto. Lo que sí, que en muchos casos la fábula dice que los civiles eran casi títeres de los militares, y en temas muy importantes que cambiaron la historia de la República desde el punto de vista económico, político e institucional, en muchos casos los militares no jugaron. Y bueno, siempre menciono 2 o puedo mencionar 3. El tema del Tratado de Límites del Río de la Plata, que se empieza a negociar en democracia con Argentina, y después se termina plasmando durante la dictadura, donde el presidente argentino, el general Juan Domingo Perón, fue muy generoso con Uruguay. Seguro que este tratado hoy era imposible de firmar.
Y bueno, esto tiene algo importante o muy importante. Le generó a Uruguay muchas cosas interesantes y además en aquella época se manejaba que la playa de Pocitos era argentina. Había una teoría, pero una teoría muy fuerte, de que la playa de Pocitos era territorio argentino. Eso cambió con este tratado de límites y cuando vuelve la democracia no cambia una sola coma de esto. Y lo otro es la liberalización de la economía, que en los dos casos, de los dos ejemplos que estoy poniendo, los militares no lo querían. No, yo lo primero que pensé, digo honestamente, antes de leer el libro, porque siempre es una idea que uno puede tener, es esta. Se habla tanto de la dictadura militar, se habla mucho de los militares, pero hay un detalle. En cualquier gobierno del mundo, del planeta, el ministro de Economía y la política económica es fundamental. Es uno de los 3 ministerios más importantes en cualquier gobierno. Y tenemos otros ejemplos, Hernán Vigil en Chile, ¿no? Por ejemplo. Entonces son 13 años de dictadura y nunca hubo un ministro de Economía militar. No. Bueno, Beck Villegas fue el que liberalizó la economía y eso que los militares no lo querían. Y bueno, también cuando vuelve la democracia no toca una coma, no solo que no toca una coma, sino que lo profundiza. Y durante la dictadura se tomaron 1.500 decisiones aproximadamente desde el punto de vista económico, político, institucional, que cuando viene la democracia, los 4 partidos políticos en aquel momento, una de las primeras leyes que se vota es convertir en ley los decretos. Convalidar eso. Convalidar. Y bueno, y podemos hablar de la creación de Antel, la creación de ACE y hasta el medio aguinaldo de los funcionarios públicos y privados. Bueno, eso vos lo planteás en un momento en el libro, de que las grandes, empresas o los grandes emprendimientos que hubo en la dictadura, porque todo gobierno tiene sus luces y sus sombras, claro, ¿no? O sea, la larga noche hubo una sombra terrible de la opresión militar, que fue real. Y la violación de los derechos humanos. Y sobre todo, por ejemplo, porque vos planteás también muy bien en el libro, de que cuando asumen los militares era tal el desprestigio de los políticos, estaban tan desprestigiados, que en realidad la gente, o la mayor parte de la gente, pasivamente decía, que se vayan esto, que vengan esto, digamos, hablando mal y pronto, ¿no? Lo que no se esperaba, yo creo, y aparte había mucha corrupción también, había muchos escándalos, de diles, ese fue uno de los detonantes, en la Junta Departamental de Montevideo. Que iban a comer al águila, constantemente, ¿no? O que se compraban los bizcochos no sé dónde. Pero... O sea, es la idea de que el sistema político está corrupto y que venga alguien que quite los políticos, que gobierne sin políticos y sobre todo que no haya corrupción. Cosa que no se cumplió con los militares porque, primero hubo una gran en el Estado, digamos, pusieron muchos militares. Empezando, el presidente del Consejo de Estado fue el doctor Martínez Chegoyen. Que civil, claro. Claro, un civil que además había sido el delfín de Luis Alberto de Herrera, es decir, que era un personaje importante, senador del Partido Nacional, ministro del Partido Nacional, no era presidente del directorio, de decir que no era cualquiera. Y bueno, Beck Villegas, que su nominación la genera Jorge Valle, por atrás, entre bambalinas, a través de la Fuerza Aérea, y es la Fuerza Aérea quien propone a Beck Villegas a Bordaberry. Bordaberry lo quería poner, pero no se animaba a proponerlo. Pero ya después el lío era entre los comandantes en jefe y no con Bordaberry. Y bueno, y así podríamos hablar de muchos. Porque cuando hablamos de la política económica, por ejemplo, que ahí no lo abordaste vos en cuanto a los personajes que pasaron, ¿no? Porque fue, a ver si me olvido, Beck Villegas, primero estuvieron Cohen, Pasos, Beck Villegas, Valentín Arismendi, Luciardo, y después volvió Beck Villegas para sostener la estantería según Gregorio Álvarez. No, porque en esos casos, digamos, yo no conocía a Cohen, eso no los conocía realmente. Sí, pues estuvieron poco tiempo, ¿no? ¿Qué filiación partidaria tenía? Porque en el caso de Beck Villegas parece claro que estaba vinculado a la lista 15. A la lista 15 era Colorado, la lista del Partido Colorado, ¿no? Y que después esos técnicos, hubo 3, por ejemplo, de estos 2 temas que mencionamos. El doctor González Lapeyre y el doctor Julio César Lupinacci fueron los que terminaron convenciendo, más allá que actuaron otros civiles en el tema del Tratado de Límite del Río de la Plata. De la isla Martín García. Seguro, claro. Fueron los que terminaron convenciendo a los militares para que esto se aprobara. Y Beck Villegas, pues, ministro de Economía. Y los 3
trabajaron en los sucesivos gobiernos democráticos hasta el gobierno del doctor Vázquez, porque el doctor González Lapeyre actuó en este litigio que hubo con Argentina que terminó en La Haya, en la primera parte actuó, es decir que fueron los civiles de la dictadura, pero que también fueron actuando en la democracia. Claro, fueron los civiles después de la democracia, porque no solo ocuparon no ocuparon cualquier cargo después de la democracia. Porque aparte fueron, en el caso de González Lapeyre, estamos hablando de alguien con mucho una gran capacidad universitaria, sí, digamos, además ¿no? de o sea, un especialista en Derecho Internacional. No sé si era grado 5 o era grado 4, Sí, pero sí, sé que en la Facultad de Derecho tenía... Sí, un especialista además en Derecho Internacional. Y por eso fue llamado, digamos, una y otra vez. Sí, claro, sí, siempre... bueno, y el doctor Lupinacci también, un diplomático de carrera que también ocupó fue embajador. Y bueno, y no leo de Bey Villegas, que también era consultado. Ahora, eso también, al leer el libro te plantea otro detalle, ¿no? Por lo menos en mi caso yo me puse a pensar, digo, claro... hay un cambio radical, ¿no? O sea, hay un golpe de Estado, viene otro nuevo gobierno, en este caso militar, donde también pone militares en todo el Estado, ¿no? Porque lo puso en la UTE, en Antel, en OSE, menos en 2 lugares, que no pudieron. El Ministerio de Economía y en la Intendencia Municipal de Montevideo, donde Rachetti no dejó que hubiera un oficial de enlace. Pero, en ironía, puso a un civil para ser el enlace con los militares de apellido Soldado. Y Gregorio Álvarez, en forma de chanza o medio en serio, decía, nosotros quisimos entrar en la intendencia de Montevideo y Rachetti terminó entrando al ESMACO. ¿Y el Banco Central sí hubo militares entonces? Porque me quedó la duda. Sí, hubo, sí. Bueno, después de la pausa seguimos conversando acá con Álvaro Alfonso, cuando los civiles también juegan. Este es un libro obviamente extenso, son casi 400 páginas, trata muchos elementos de la dictadura, pero hay uno que me gustaría tratar en el segundo bloque, que es alucinante y que habría que ver, es ver cómo los militares vieron lo del plebiscito del año 80, cómo todo el mundo les dijo que no lo hicieran y cómo igual ese barco siguió como el Titanic rumbo. Vamos a tratar de explicar esto. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos aquí conversando con Álvaro Alfonso, Cuando los civiles también juegan. Es un libro editado por Planeta. Yo dejé planteada la pregunta en el otro bloque y claro, nos entusiasmamos fuera de micrófono en contestarla, pero te la digo de nuevo, Álvaro Alfonso. En tu libro surge una cosa que está muy bien, muy interesante y que es una de las grandes preguntas si uno se hace realmente de la historia de todo esto del tema de la dictadura militar y que llamó la atención del mundo. Yo me acuerdo un artículo de Gabriel García Márquez en El País de Madrid que se titulaba El cuento de los generales que se creyeron su propio cuento. ¿Cómo es que en un país, en América, una dictadura llama plebiscito, cosa que era muy frecuente? Francisco Franco llamó a unos 30 plebiscitos, Pinochet también, en todas las dictaduras se llama plebiscito. Lo que pasa es que en todas se gana. Sí, en este caso pierde. Y en este caso la llaman y pierde. Entonces lo que se decía siempre, yo había escuchado, era que y cosas como García Márquez, esto que acabo de decir, de que los militares, se creían que ellos iban a ganar, que estaba todo claramente estructurado, que la población estaba con ellos, entonces fueron al plebiscito. Pero vos en el libro aportás muchas pruebas de gente que trabajaba en agencias de publicidad, de estadísticas, de encuestas que 6 y 7 meses antes le dijeron de Estados Unidos, de Pinochet, que le avisaron a los militares, no vayan al plebiscito porque pueden perderlo, van a perder. O sea, hubo muchos avisos, sin embargo ese barco fue... Y como el Titanic fue... Sí, y bueno, solo los generales creían que ganaban el plebiscito, porque hasta los propios coroneles del Estado Mayor de los generales le decían que perdían. Los consejeros de Estado le decían que perdían. Hay una conversación entre Jorge Valle y el general Núñez que cambiaran porque iban a perder. Hay algo muy gráfico. Todos los que estén enojados
por cualquier cosa van a votar contra ustedes. Sí, eso se lo dice Jorge Valle. Alguien que esté enojado por algo que pasó el mes pasado. O una señora se levanta mal, enojada ese día, y va a votar en contra de ustedes. O sea, Valle hace como un análisis político diciendo, miren que va, y ellos siguen igual. Sí, pero más allá de los análisis, ellos tenían documentos y pruebas de que iban a perder. Por ejemplo, la encuestadora Gallup hace la encuesta y 6 meses antes le dice que pierden el plebiscito, y además que no pusieran candidato único y patearon contra el clavo y pusieron el candidato único. Después que no podía ser un militar el presidente, y después terminan eligiendo un candidato militar, en este caso a Gregorio Álvarez como presidente. Pero perdón, pero en el plebiscito, cuando van al plebiscito, se pone un candidato único en la nueva estructura, digamos, de la Constitución. El candidato único, pero las dos, digamos, recomendaciones. Claro que en el plebiscito no se trató el tema del presidente militar. Ajá. Pero la misma recomendación que había hecho Galo, que no, después la terminan haciendo Ellos igual. le dijeron, saquen por lo menos de esa constitución que van a plebiscitar, saquen el candidato único de los partidos, digamos, claro, ¿no? Porque la idea era que hubiera contienda electoral, ¿no? Algo así, pero con un presidente, ¿no? Seguro que un representante de cada partido, incluso hasta los propios consejeros de Estado tienen, cuando se coloca esta disposición constitucional, cuando se trató allí en el Consejo de Estado, le advirtieron que no le gustaba, y allí el general Linares Brun dijo que había que seguir con el tema, porque claramente Linares Brun era uno de los militares más leales a Gregorio Álvarez, y ellos pensaban directamente ya en esa idea, ¿no? De que Álvarez fuera el candidato único de los dos partidos. Es más, cuando Álvarez asume, concurre a la Plaza Independencia, y frente al monumento del general Artigas coloca un clavel rojo y otro blanco, en claro síntoma de que era el representante que él representaba a los dos partidos tradicionales. Y bueno, y también hubo publicistas, como tú mencionabas, que le advirtieron, incluso hasta le propusieron que hubiera una figura del gobierno que estuviera con el no. Claro, el planteo es muy sencillo y está muy bien, ¿no? Es decir, para evitar polarizaciones en cuanto a que el sí fuera solo, digamos, del gobierno y el no de la oposición, divídanse ustedes y pongan un par de personalidades con el no. Incluso él manejó algunas hasta que tuvieran quemadas ya, o como para remover en el gobierno. Y también en plan muy maquiavélica, muy maquiavélicamente, eso sí era maquiavélico, pero estaba pensado, era de que algunos de los políticos de los partidos tradicionales, también que ellos estuvieran por el no, digamos, y por el sí, digamos, para tratar de... que no fueran todos afines al gobierno, lo que eran afines al gobierno, digamos, a la dictadura. Los políticos de los partidos tradicionales, blanco y colorado, que también se dividieran, más allá de la oposición que se generaba por la mayoría de los dirigentes que después, cuando vuelve la democracia, ocupan los principales cargos. También los que estaban con el régimen, que también se dividieran por el sí y por el no. Ahora, con todo esto, o sea, aparte hay un informe también publicitario, de alguien publicitario que dice, yo estoy en las calles, y entonces... Escuchen el silencio. Con una frase que está brillante, escuchen el silencio, porque ustedes ven todos los actos a favor del sí, pero tienen que escuchar el silencio. Y que son más. Porque en el silencio son aquellos que no se atreven a decir que no. Que no se manifiestan, pero son más. Y él también da una serie de pautas. O sea, hubo señales aparentemente de sobra de que iba a pasar lo que pasó. Sí. Y después en esa noche o al día siguiente está el acta de la reunión de la Junta de Oficiales Generales, donde no se manejó la entrega del poder, pese a que el comandante en jefe del ejército llevó un documento para entregar el poder inmediatamente. Sí, pensaban entregarlo a los civiles, digamos, una transición. Y bueno, y hubo contacto con dirigentes políticos que le dijeron que no se podían armar rápidamente, y esa idea como que se desechó, pero Queirolo llevó el plan, iba con el planteo, pero no lo propuso en la reunión de generales, porque dijo que nadie llevó nada escrito, que claro, todos querían seguir adelante. Pero Queirolo, alguien planteó, digamos, bueno, ¿qué hacemos? Dejamos el poder y dejamos... fue un asesor de Queirolo. Y después hay también arrimás otro informe en el cual se plantea lo que sería, digamos, una evaluación de esa derrota, y una de las cosas que dice, bueno,
hubo un error en poner candidato único en la Constitución. Claro, sí, sí. No, y que los partidos, los dirigentes políticos tenían vigencia. Incluso la encuesta de Galo fue lapidaria. La gente quería los mismos que ellos habían dicho que eran todos los males de la República, eran los mismos. Hasta aparecían en la lista Ronnie Arismendi y Héctor Rodríguez. Sí, sí, Enrique Rodríguez. Enrique Rodríguez, perdón. Sí. Álvaro, pero ¿y cómo, digamos, con todo esto sobre la mesa, y obviamente el gobierno militar puede haber cometido errores, obviamente se cometen aciertos, también vos lo pones en tu libro, ¿no? Todas las grandes obras que se hizo, eso son reales, que hubo unas grandes obras, los puentes, las represas, me parece un error, pero gigantesco, me parece como el Estadio Centenario, me parece un gran error. ¿Qué explicación le darías vos, digamos? Sí, es muy difícil dar una explicación, porque si a mí me dieran toda la información que tenían ellos y que todos me están diciendo que pierdo, por lo menos hubiera escuchado, pero incluso después que salí el libro llegué a hablar con otros coroneles que estaban con los generales, que no había hablado antes del libro, y me dijeron que los generales estaban totalmente convencidos que ganaban. Decían, no, nosotros ganamos, no, pero mire que perdemos, no, ganamos. Y realmente siguieron adelante. No es posible, te pregunto, porque también hay una cosa que surge mucho en tu libro, que es lógico, que los militares, al ocupar el lugar de los políticos, que si bien es una institución normalmente monolítica, en el momento que ocuparon la posición de los políticos o entraron a hacer política, fue cuando vino la debacle del régimen. Pero aparte empezaron inmediatamente como a hacer bandos politizándose entre ellos, obviamente, generando todo un nuevo especie de sistema político. Entonces, pregunta, ¿no será que los generales estaban más pensando en la política corta entre ellos o contra ellos? Porque obviamente había unos que querían seguir, unos que tenían plan, otros que no tenían. Y otros que no querían. Y estaban pensando más en ese plan, digamos, que es de de corto plazo. Y no lo grande que... Sí, en realidad la Junta de Oficiales Generales cumplía la labor del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y poder Judicial. Y allí se discutía todo. Y había claramente dos bandos. Por un lado estaban los tenientes Artigas y por otro lado estaban los alvaristas. Es decir, los leales a Gregorio Álvarez. Y esa disputa siempre estuvo. Incluso después el general Balestrino dice, si yo hubiera estado en actividad, Álvarez no era presidente. Pero el objetivo de Álvarez era ser el presidente y finalmente lo fue. Pero esa disputa sí es a corto plazo, porque había un objetivo... Claro, ellos estaban discutiendo, digamos, para acumular poder para lograr ser Gregorio Álvarez presidente, y cualquier cosa que se dijera de no al plebiscito se veía como una tranca de esa pequeña pelea o de esa gran pelea, digamos, personal, y perdiendo de vista, digamos, el no del plebiscito favorece a Álvarez. ¿Y por qué eso? Y claro, porque ahí es cuando se genera todo, porque el objetivo era llevarlo a Álvarez a la presidencia de la República. Si hubiera salido el sí, después se hubiera generado, no sé si era tan fácil poner a Álvarez como candidato presidencial, y al ser por la disputa que había en la Junta de Oficiales Generales. Y al ser el no, que fue una debacle, porque en cualquier lado es una debacle, por más que lo quieras tapar, vos vas y perdés, digamos, es una... Esa debacle generó, digamos, que los que estaban más organizados pudieron seguir adelante, digamos. Y claro, los que tenían el objetivo claro, porque si vemos el acta del otro día, digamos, del día de la ya con la derrota, fueron críticas muy fuertes que tendrían como que tener una conclusión: tenemos que entregar el poder. Y sin embargo, ahí reafirman que tienen que seguir adelante con el proceso, como ellos lo llamaban. Y allí vamos a lo de Álvarez. Los generales leales alvaristas dijeron, bueno, acá tenemos el camino, lo vamos a seguir, y terminaron convenciendo a otros, porque la primera disputa se da dentro del ejército, y allí gana Álvarez 10-4, pero después terminan convenciendo a los otros, o con un cargo, o con una promesa de que va a ser comandante en jefe, etcétera, etcétera, como ocurrió. Claramente el teniente general Boscanón-Tú es el que plantea el tema del candidato único, y bueno, todo el mundo lo dice, no lo dice públicamente, pero entre bambalinas, que eso fue un canje para ser comandante en jefe, cosa que es a partir del 1 de febrero del año 1982. Entonces, digamos, siendo una explicación, pero claro, estamos siendo muy maquiavélicos, digamos, a cierto sector, digamos, a la gente de Álvarez, quizá le servía que
hubiera Sí, hubo un gran mamporro, una gran choque, porque ellos estaban bien organizados para seguir y los otros, digamos, no. Sí, hubo algunos movimientos al final que algunos entendieron que querían perder. Ah, bueno, eso no está, pues después surge, pero hubo algunos correcto, movimientos. Pero entonces digo, eso explicaría que claro. no todo el mundo estaba ciego y que no todo el mundo estaba claro, sordo. Pero con algunas determinaciones diciendo, ¿cómo es esto? Si queremos ganar, ¿por qué? Porque en realidad, ¿por qué ponemos el candidato único si queremos ganar, no? Si nos dijeron hace 6 meses que el 72% de la población estaba en contra del candidato único y que fue algo que los políticos que estaban en contra que eran opositores, digamos, no solo al proyecto, sino a la dictadura, tomaran eso como base para decir candidato único no, y bueno, y eso era hoy poner un candidato único entre el Partido Nacional y el Partido Colorado puede ser un poco más fácil. En aquella época era increíble. Era como darle un cachón, digamos. Seguro, y en aquella época era una cosa imposible. Hoy de repente puede ser más fácil, los tiempos han cambiado. Bueno, pasó mucha agua bajo el puente. Álvaro Alfonso, obviamente esto da solamente para un parte de tu libro, cuando los civiles también juegan. Nada, está hecha la presentación, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, amigos, ahora vamos en el tercer bloque de aquí de La Máquina de Pensar. Estamos en esta semana dedicada, de alguna forma dijimos, al huevo de la serpiente, tiene que ver con los 40 años del golpe, pero bueno, eso hablaremos mañana con Sergio Israel sobre el golpe de febrero. Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de literatura infantil y juvenil. ¿Cómo estás? Vamos a darle la bienvenida a Adriana, ¿no? Ay, perdón. Adriana Mora, presidenta de IBI. ¿Cómo andás, Adriana? Bien, ¿cómo estás tú? Bien. Me alegro. Quinto encuentro de IBI, literatura infantil y juvenil. En el sur también contamos lectores y creadores en busca de un mundo más habitable. Esto es un encuentro que va a ocurrir el viernes 28. ¿Cómo es? Contame, Adriana. Bueno, sí. Y es el quinto, aparte. Es el quinto. En realidad, nosotros le pusimos ahora el quinto porque hemos tenido una trayectoria de muchos encuentros durante muchos años. Ahora sí, a un tiempo que no podíamos llevar a cabo ninguno, porque claro, todo tiene una problemática, un costo, una cantidad de cosas para lograrlo. No te puedo decir, bueno, tú te imaginarás, ¿no? Porque estás en este programa. La organización, todo es voluntario, entonces es muy difícil concretarlo, pero en realidad no es el primero. Hemos hecho unos cuantos con mucho éxito durante muchos años. No, aparte de IBI, yo conozco mucha gente de IBI y es una asociación que de alguna forma se juntan, tienen una fuerza impresionante, pero después en otro momento, ¿no? Va y viene. Sí, en realidad juntos estamos siempre. Lo que pasa que, como te decía, todo el mundo tiene hoy en día una agenda, una vida tan complicada, y como esto es, digamos, todo voluntario, por la cultura, por los niños, por los libros, es difícil reunirlos a todos, pero sí, como tú decís, somos unos cuantos y estamos ahí. Cuando hay estas convocatorias, bueno, todos trabajamos. No, y aparte hay una cosa que yo siempre destaco, por lo menos siempre lo cuento, es que son escritores de literatura infantil y juvenil y se llevan todos muy bien. Eso suele verse que los escritores se lleven tan bien y sean tan solidarios. Tenemos ilustradores, hay, bueno, por supuesto, docentes, cantidad, bibliotecarios, hay psicólogos, hay asistentes sociales, hay estudiantes, padres, abuelos, no te puedo decir la cantidad de gente que se acerca, ¿no? Y todo es valioso, porque cuando hay una multidisciplinariedad de procedencias, la cosa se enriquece, todo el mundo puede aportar. Esto va a ser 3 días. Van a ser 2. Mirá, el Centro Cultural de España nos ofreció generosamente sus espacios, y comienza el viernes, pasado mañana, a las 6 de la tarde, y hay ahí unas ponencias, y el sábado todo el día, desde las 10:30 de la mañana como hasta las 6 y pico de la tarde.
Entonces, no te puedes imaginar la cantidad de gente que se anotó y que lamentablemente tuvimos que dejar afuera, porque ¿Ah, sí? Sí, porque el espacio cultural de España es un lugar precioso, ya lo habrás conocido, sí. La verdad que no puede ser mejor, pero no es demasiado grande. Entonces, tiene un cupo como de 120 personas, tanto sea en el salón de actos como en las aulas, y claro, se anotó mucho más gente. Pero es muchísimo, 120 también, digo. Es mucho, pero se anotó más del doble, no te puedo decir. Entonces, bueno, quedamos primero por un lado contentos de la gente que se interesa sobre todo, ¿no? Que le interesan estas cosas, se preocupan por los niños, trabajan con niños algunos. Entonces, bueno, la respuesta fue buena. Y pensamos incluso en un futuro hacer otro evento de una naturaleza similar para, digamos, poder conformar a toda esa gente que quedó apenada. Porque aparte yo me veo que es un espacio también de reflexión, de intercambio, que es necesario, digamos, en literatura infantil y juvenil y en la literatura de mayores, que generalmente no se generan esos espacios. Exacto. Mira, cuando ustedes me invitaron para estar en estos momentos así con ustedes, y desde La Máquina de Pensar, que es un programa, justamente eso que acabas de decir, promueve reflexión, ¿no? Entonces, estar en tu programa condice, porque nuestro intento es llegar a los docentes, llegar a todos, para reflexionar sobre la importancia de los cuentos, de los libros para los niños, de los libros de calidad, de por qué es necesario que ya desde la primera infancia, desde muy chiquitos, ellos estén en contacto con los libros, con la voz, la palabra, que les lean. Eso, a la larga, digamos, lo forma como lectores. Y tú sabes, todos sabemos que el ser lector te da no solo el conocimiento del mundo, sino el poder reflexionar sobre las cosas. Entonces, bueno, eso es, digamos, uno de los objetivos intrínsecos de la cosa. Claro, porque acá estamos hablando de, solamente para ya que esto ya está cerrado, pero bueno, para saber que están ocurriendo estas cosas, también te digo, Adriana, de que el Centro Cultural de España tiene muy buena tecnología, o sea, se puede grabar todo eso está. Y desde ya te digo que, bueno, si alguna de las charlas son grabadas, capaz que en algún momento podemos pasar parte aquí en La Máquina de Pensar. Porque tenemos tenemos mucha gente importante, pero hay dos invitadas argentinas. Sí, veo, Paula Bombara. Cecilia Bayur, que es la que va a hablar el viernes, es una genia en todo lo que es crítica, teoría literaria, en literatura infantil. Tiene 200.000 premios, 200.000 diplomas. Aparte viene a hablar de la poesía infantil, que no siempre se habla. Sobre eso, porque es un género bastante dejado de lado. Cierto. Todos los géneros literarios son importantes, pero la poesía está bastante olvidada. Entonces está bueno reflexionar sobre eso y traerla a la mesa, traerla a la actualidad y hablar un poco sobre ella, reflexionar. Bueno, eso es importante. Y el sábado está Paula Bombara, que es una amorosa, una escritora joven que ha hecho muchas novelas y muy buenas, que estuvo el año pasado acá en la Feria del Libro, y la verdad que es un placer y un honor para nosotros contar con ellas, y con todos los demás, por supuesto. También el viernes van a hablar de Anina, Yatay Salas, de eso hablamos durante una semana acá, va a estar Sergio López, que obviamente le mandamos un saludo, Alfredo Soderguir, va a estar la escritora Virginia Brown, de allá de Melos, que viene para acá, ¿no? Es verdad. Es verdad. Consideramos que en este momento Anina no podía faltar del programa, porque primero, Sergio López es miembro de IBI, miembro fundador de IBI, y bueno, a partir de eso es que Alfredo ilustra primero su libro y después hace la película de animación, que para nosotros, los uruguayos, es un orgullo verdaderamente. Realmente sí, y aparte entonces, tiene que seguir caminando esa película. Pienso que sí, yo pienso que ya comenzó su propio camino, ¿no? Sí. Es una belleza y bueno, creo que está bueno que también esté participando Anina con nosotros. Bueno, también van a hablar del lector, el creador, eso es como que está de cajón, que hay que reflexionar sobre, acá hay una mesa también de editores, literatura infantil y juvenil, un gran tema, situación actual. Exactamente, tenemos 3 mesas. La primer mesa, la que tú nombraste, es de escritores e ilustradores de todo lo que es hoy en día, y me parece interesantísimo que todos ellos reflexionen, cuenten sus experiencias
y le comuniquen al público. La mesa de los editores es porque son mesas de jóvenes editoriales. Sí, Más Pimienta y Criaturas son jóvenes, y Leroy Gutiérrez con Más Edición también. Y Lorisley García, que es de SM, en realidad ella es la que nos ha estado promocionando y ayudando, sponsoreando, digamos, la mayor parte del encuentro. Y está bueno que ella también participe desde su lugar. Y la última mesa, que a mí me parece interesantísima, es todas las experiencias, o no todas, pero varias experiencias que tiene distinta gente desde distintos ámbitos. Está Marisa Márquez, que ella es bibliotecóloga y trabaja en el INAO, y las cosas maravillosas que ha conseguido con esos chiquilines, a través de la lectura, del acercamiento con los libros, no se puede creer. La Escuela 355, que va a estar la directora, que ahí en el programa no figura, porque todavía no sabíamos bien quién de todos ellos iban a hablar. La directora es que es María Elvira Cano, ella va a contar, ellos es en una escuela donde era la vieja Quinta de Valle, y tienen una escuela en un contexto bastante difícil, han logrado cosas a través de los libros maravillosas. Entonces es importante que la gente sepa que hay cosas que se pueden hacer, que no es solo que uno hable de teoría y diga lo lindo y lo bueno que son, sino que se llevan adelante, que pueden ver que realmente se consiguen cosas. Y después está Rosa Núñez, que es una profesora de literatura que trabaja en secundaria, que lleva adelante hace años lo que ella llama el café literario. Hay que ver, esos chiquilines no faltan a clase, que es raro decir de los liceales, que sabemos que siempre tienen sus gustos en otros lados. Y después Sebastián Pedroso, como maestro, no solo como escritor, pero también como maestro de escuela, cómo ve él y cómo él promociona en su clase, en sus aulas, la lectura y los libros con los niños. Yo creo que va a estar bueno. Va a estar bueno porque de alguna forma también están tratando de abordar todas las áreas. Esta última, bueno, tiene que ver con los mediadores, tiene que ver con ese vínculo que han logrado fundamentalmente IBI, que es tratar de vincular la literatura con la escuela, que me parece que para la cultura nacional es fundamental y tendría que hacerse con el liceo también, la literatura y el liceo. La educación, y sin embargo, y no solo para la educación, sino para el propio futuro de la literatura, para generar lectores, generar mercado, para generar cosas en torno a la literatura nacional, y en ese sentido IBI, hay que reconocer, ha hecho un trabajo impresionante. Adriana, nada, les deseo los mejores. Yo te agradezco muchísimo. Si querés visitarnos por allá, sos bienvenido, por supuesto. Te agradezco esta difusión, porque a veces, viste, que ustedes por supuesto que difunden, pero a veces la gente se entera siempre de las cosas malas y de todos los problemas que verdaderamente tenemos, pero también hay cosas buenas que se hacen, que se llevan adelante, y está bueno que la gente sepa y darle un poquito de optimismo. No, pero y aparte lo que está extraordinario, Adriana, te lo digo, es que haya más gente interesada de la que pueda ir. Sí, eso es increíble, y eso de alguna forma es un compromiso para ustedes para seguir, ¿no? Es un compromiso y es una alegría pensar que que hay mucho por hacer y que nada está perdido. Muy bien, te mando un abrazo. Yo también te mando un abrazo a ustedes, a los del programa, y bueno, todos pongamos en esa máquina de pensar, ¿verdad? Seguiremos en contacto. Bueno, cómo no. Un abrazo grande. Gracias por la invitación. Amigos, se termina la máquina de pensar. Para mañana ya lo dije, pero lo reitero, Sergio Israel, que fue coautor junto a Yuri Gramajo de El Golpe de Febrero, plantea que, el 27 de junio de 1973, ahora que se cumplen 40 años, los militares disolvieron las cámaras y se inició la huelga general. Pero el 9 de febrero hubo un golpe invisible, el que marcó el accionar autoritario de los militares, y que duraron hasta fines del 84. ¿Qué les parece? Hasta mañana, seguimos aquí en la máquina de pensar. Que pasen bien.